Salud, para mí un gusto acompañarlos. El COVID-19 nos preocupa a todos, pero la angustia se incrementa si estamos esperando un bebé. ¿Se va a contagiar? ¿Cuál es el protocolo que debemos seguir en el centro de salud al momento de ingresar para dar a luz? ¿Cómo podemos cuidar a este bebé? Para hablar sobre esto me acompaña hoy el ginecobstetra Alejandro Pasos. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes, Beatriz. Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué es lo primero que debe hacer una mujer embarazada que da positivo en la prueba del COVID? Bueno, lo primero que debe hacer es comunicarle de inmediato a su médico tratante con el objetivo de iniciar un plan de monitorización continua, tanto a nivel materno como a nivel fetal, justamente para garantizar de que pues, estén dadas las condiciones de estabilidad y seguir con detalle la evolución clínica del cuadro infeccioso. Una mujer que está embarazada, pero adicional a esto sufre de diabetes, hipertensión o sobrepeso, tiene más posibilidades de manifestar pues, síntomas graves al momento de contagiarse. ¿Debe tener un cuidado extra? Sí, la mujer embarazada, al igual que una mujer no embarazada, si tiene una patología de base, como tú muy bien lo estás diciendo, algún trastorno hipertensivo del embarazo, alguna enfermedad metabólica como la diabetes, la hace más vulnerable de padecer la forma grave de la enfermedad o incluso incrementar el riesgo de muerte materna. Entonces, si la mujer tiene algún diagnóstico de base, pues el cuidado debe ser bastante más exhaustivo. En el caso de mujeres embarazadas contagiadas por COVID, ¿se puede adelantar la fecha de parto? Bueno, hoy, a diferencia de algunos meses que ya tenemos estudiando el virus, completamente notificada para que tanto la madre como el feto y el personal que labora dentro del centro de salud mantengan las medidas de bioseguridad que den garantía de pues, todo el manejo del cuadro. Ya dependiendo de la evaluación y el estatus de la mujer, protocolo médico de atención para dar las garantías del bienestar materno-fetal. Como doctor, ¿cómo podemos ayudar a las mujeres embarazadas para disminuir sus niveles de ansiedad en tiempos de pandemia? Pues sabemos que este estrés también puede afectar al bebé. Sí, la ansiedad sigue siendo una emoción que preocupa a muchas de las mujeres embarazadas, pues porque por razones obvias el riesgo que pudiera padecer ella o del bebé de la infección, pues preocupa. Entonces, lo primero que debe de entrar es en calma, debe haber pues, mucha serenidad y mucha prevención, porque es nuestra primera herramienta de prevención. Mucho cuidado. Entonces, hoy sabemos que el virus, primero, no está demostrado que incrementa el riesgo de alteraciones ni morfológicas ni genéticas. Sabemos que el virus aún no está presente en la sangre del cordón umbilical ni en el líquido amniótico, que tampoco incrementa el riesgo de muerte intrauterina y por lo tanto podemos tomarlo con bastante serenidad. Nunca con confianza, porque obviamente ese ha sido el talón de Aquiles de la enfermedad infecciosa y la mujer embarazada. El exceso de confianza las hace más vulnerables a padecer de la enfermedad. Si la mamá tiene COVID, ¿no se realiza el apego temprano o este derecho se sigue respetando con tapabocas, por ejemplo? Se respeta el apego precoz con las medidas de bioseguridad mucho más cuidadosas, porque si bien seguimos en el estudio de la transmisión vertical, es decir, madre-feto intrauterino, bueno, una vez que sale el feto, el virus puede estar presente en cualquier lado. Entonces, mantener las medidas de bioseguridad, utilizar el tapabocas y otra cosa que es positiva es que aún no hemos aislado el virus en la leche materna. Por lo tanto, la lactancia materna es segura, además de que contiene inmunoglobulina A, que es un mecanismo de defensa propio del recién nacido para las enfermedades infecciosas desde el punto de vista respiratorio. El tratamiento que se utiliza para combatir el COVID, pues puede ser suministrado a mujeres embarazadas. Sí, sí. Hoy seguimos investigando y hasta la fecha no hemos encontrado efectos adversos que sean perjudiciales para el feto. ¿Recomienda usted, doctor, que en tiempos de pandemia se suspenda o se disminuya la cantidad de visitas que reciben las mamás y el bebé? Definitivamente Venezuela y el mundo sigue estando en alerta epidemiológica, de tal manera que el principio universal de bioseguridad que se ha indicado por todos los organismos nacionales e internacionales es el aislamiento. El distanciamiento social es la primera herramienta. Segundo,
pues el lavado frecuente de boca y el protector facial. Es la triada perfecta para disminuir el riesgo. Entonces, por supuesto que las visitas a las mujeres recién dadas a luz deben estar restringidas como un mecanismo básico de bioseguridad. Muchísimas gracias, doctora. Estamos conversando con el ginecobstetra Alejandro Paso sobre embarazo y COVID. Recuerde que usted puede hacer... La mayoría han continuado de manera satisfactoria el embarazo y han tenido un feliz término. Pero siempre es un escenario muy crítico, muy delicado, justamente por lo que hablábamos en el corte anterior, donde pues obviamente los padres presentan un cuadro de ansiedad bien importante por lo que esto implica, pero afortunadamente han sido cuadros leves. Ninguno de mis pacientes ha requerido cuidados intensivos y han salido pues afortunadamente bien de todo el cuadro. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le da a sus pacientes si no tienen síntomas graves que ameriten, como dice usted, un cuadro pues intensivo? Bueno, para la mayoría de los casos que se presentan de forma leve, nosotros indicamos el tratamiento sintomático. Esto significa que si tienes dolor de cabeza, puedes tomarte un analgésico que esté acorde para la mujer embarazada y para este cuadro. Algo de tos, bueno, siempre estar utilizando el tapaboca. Tiene que haber evidentemente un aislamiento dentro de casa. Debe hacerse las pruebas a las posibles personas que hayan estado en contacto alrededor. Se debe hacer una monitorización continua de los niveles de saturación de oxígeno en la paciente, porque justamente el problema del COVID-19 es la afectación de la vía respiratoria, el compromiso de los niveles de oxígeno, y eso se puede lograr desde el punto de vista clínico o a través de algunas herramientas diagnósticas básicas como es el saturómetro. Usualmente el paciente que ya comienza a comprometerse manifiesta un nivel de cansancio más acentuado en comparación a otros cuadros gripales. El paciente podría experimentar sensación de falta de aire, fatiga, que cuando hace algunos movimientos sencillos pudiera generar palpitaciones o falta de aire, que necesita sentarse, incapacidad de expulsar, exhalar aire, son signos clínicos. Luego hay unos dispositivos que son unos saturómetros que se colocan en las extremidades. Ellos miden los niveles de oxígeno en la sangre y bueno, si comienza a haber un descenso progresivo de la saturación de oxígeno, son signos de alarma y deben ser notificados al médico tratante o algún médico infectólogo o internista en este caso, para entonces tomar medidas tempranas. Las mujeres embarazadas con frecuencia deben someterse a exámenes de laboratorio de rutina, que siempre piden pues, los obstetras. En tiempos de pandemia, pues, ¿debe agregarse alguna prueba adicional? No, ningún protocolo a nivel nacional ni internacional hasta la fecha ha incluido una pesquisa de COVID. Entonces, hoy solamente está indicado en caso de pacientes con síntomas o pacientes de alto riesgo, es decir, que hayan experimentado algún contacto cercano con alguna persona que haya sido diagnosticada con COVID. Una vez que damos a luz, doctor, y pues al momento de egresar del centro de salud, ¿nos realizan a la mujer la prueba del COVID y al bebé? Tampoco, hasta la fecha, existen protocolos nacionales o internacionales que indiquen realizar estudios a la madre o al recién nacido al salir de la institución hospitalaria. Hablemos sobre las consultas prenatales. En tiempos de pandemia, ¿disminuye en la cantidad de veces que debemos asistir al obstetra si nos sentimos bien? Sí, bueno, el control prenatal tiene una frecuencia, una duración, una periodicidad preestablecida. Hoy hemos sido bastante más celosos con las pacientes embarazadas. Tratamos, hay hasta la fecha casos reportados, sin embargo, sí hay algunos casos de estudios internacionales que han manifestado casos positivos. La controversia está en que si ese recién nacido adquirieron la infección por vía vertical, es decir, mamá, feto transplacentaria o durante el embarazo, o si esa infección ocurrió después del nacimiento. Ha sido controversial pues la situación.
Entonces, sí hay algunos casos reportados a nivel internacional. Y en Venezuela, bueno, hasta la fecha no tengo evidencia reportada. Muchísimas gracias, doctor. Es momento de hacer una nueva pausa. Estamos conversando con el ginecobstetra Alejandro Pasos. Ya regresamos. Estamos de regreso en Noticias Globovisión de Salud, hoy hablando sobre embarazo y COVID-19 con el ginecobstetra Alejandro Pasos. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de las redes sociales, @salud_gb. Doctor, hablemos sobre los estudios más recientes, y es que el virus genera un factor protrombótico. ¿Cómo afecta esto a la mujer embarazada? ¿Cómo podemos explicarles esto? Sí, una de las cosas que ya sí están demostrando los últimos estudios con respecto al COVID es que la enfermedad trombótica, ¿qué significa esto? Que produce trombos o coágulos muy pequeños en los diferentes segmentos de la sangre, para ponerlo en términos sencillos. Y la mujer embarazada también es una condición protrombótica. Por lo tanto, cuando sumas la variable A más B, es decir, COVID más la mujer embarazada, es un riesgo importante para desarrollar una enfermedad tromboembólica, es decir, una oclusión de un vaso sanguíneo. Eso es un cuadro bastante delicado, agudo y que pudiera incluso llegar a comprometer la vida de la paciente. Ese evento, esa complicación pudiera presentarse durante el estado del embarazo o incluso semanas después del embarazo. Okay. De tal manera que es muy importante que, independientemente de la forma como haya sido atendido el caso, bien sea por parto o cesárea, la mujer debe buscar la forma de reincorporarse a la deambulación lo más pronto posible, es decir, caminar lo más pronto posible luego del parto o la cesárea. Además, la utilización de medidas antiembólicas y finalmente la utilización de anticoagulantes que pueden ser utilizados antes o después del embarazo. Esto, por supuesto, depende, hay que individualizarlo con cada mujer y, por supuesto, ser consultado con su médico tratante. Pero hoy es una de las cosas que más estamos tomando en cuenta a la hora de la evaluación de la mujer embarazada y después de. Doctor, sabemos que en tiempos de pandemia pues es muchísima la información que se recibe a través de redes sociales, y pues la mujer embarazada también está muy vulnerable y muy nerviosa. ¿Qué tan importante es consultar siempre a los expertos y no creer en todo lo que leemos? Sí, Beatriz, eso es un comentario excelente, porque lamentablemente nosotros los médicos seguimos enfrentando opiniones, lo que dijo fulanito, lo que dijo la amiga, el vecino, etcétera, etcétera. Y lamentablemente eso no ha hecho otra cosa sino empeorar los diagnósticos, los tratamientos, etcétera, etcétera. Yo creo que la gran mayoría de la población nacional está al tanto de la enfermedad. Y si en algún momento llega a presentar algún signo o síntoma sospechoso de COVID, debe llamar de inmediato a su médico tratante o asistir a algún centro donde sea evaluado. La gente, bueno, lo que es la tos, la fiebre, la pérdida del olfato y del gusto son los signos clínicos que la gente más sabe, pero existen algunos otros signos clínicos como la diarrea, por ejemplo, que no se presenta tan frecuentemente, pero afecta. Entonces, si la persona llega a experimentar algún malestar en particular, se siente diferente a lo que usualmente ha estado, pues que no duden en consultar con un médico, que evite consultar a los amigos, vecinos o a alguien no experto en la materia, porque los resultados pueden ser devastadores. Tomarse el tiempo de acudir oportunamente al médico, porque el virus pudiera evolucionar e ir ocupando, pues generando mayores daños a nivel de los diferentes sistemas y las consecuencias ser fatales. Doctor, antes de finalizar esta entrevista, por favor, vamos a repetir los cuidados que debe tener una mujer embarazada pues para evitar contagiarse de COVID, y si pues la prueba ha dado positiva, también ¿qué debe hacer? Sí. 1. La mujer embarazada debe estar muy consciente de la situación, la crisis sanitaria que tenemos en el mundo. Por lo tanto, el distanciamiento social es la primera herramienta. 2. La utilización constante
del tapabocas, un buen tapabocas. Tercero, el lavado frecuente de manos. Cada vez que se sale de la casa, o cada cierto tiempo, acceder a jabón o cualquier antiséptico que pueda garantizar eliminar el virus. Y número 4, utilizar los protectores faciales. En la medida de que uno combine o use la combinación de todos estos elementos, el riesgo, la probabilidad de infectarse es muy baja. Otra cosa que es importante, hoy en día los protocolos concluyen que si se sabe de que alguna persona tiene diagnóstico de COVID y la mujer embarazada tuvo contacto con esa persona, no dude de inmediato de hacerse la prueba, obviamente previa notificación con el médico. Lamentablemente es así, tenemos que conservar las medidas de bioseguridad. La situación epidemiológica en el país no está aliviada y no sabemos hasta cuándo vamos a tener los números como están. De tal manera que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a los demás, ser muy celosos en este sentido. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Por favor, sus puntos de contacto para quienes quieran asistir a alguna consulta. Con muchísimo gusto, pueden visitarme a través de mis redes sociales, @AlejandroPasosR. Conversamos hoy con el ginecobstetra Alejandro Pasos. A usted, gracias.